Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. Acompáñeme a la palabra, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 22. Vamos a la Biblia ahora sí, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 22, versículos 6 al 8. Dice entonces el texto, primer libro de Samuel, capítulo 22, repito, versículos 6 al 8. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gabaa, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín, ¿os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas? Y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí, para que me aceche tal como lo hace hoy. Vamos a orar, por favor. Padre, te damos gracias por esta lectura y por la exposición que viene. Te ruego que bendigas a tus siervos, Señor, a cada familia, a cada siervo, a cada pareja, a cada hogar. Bendícenos, Señor, y permítenos conectarnos con tu palabra, pero también con la realidad y la lección que tú tienes para nosotros hoy. Habla al corazón y transfórmanos en el nombre de Jesús, y bendícenos y habla al corazón y al espíritu, y que tu palabra transforme nuestras vidas para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les decía entonces que este dictador venezolano tiene por lo menos dos grandes cosas en común con Saúl. Lo primero es que ambos eran hombres de alta estatura, ¿no? Eran hombres grandes, hermano, en estatura. Pero lo segundo y más significativo es la gran obsesión, subraya esa palabra, que ambos tienen por quedarse en el poder, no importa que tengan que acabar con el que sea, con tal de perpetuarse y quedarse para siempre en el trono. En el contexto, quizás usted ha leído de cómo Saúl tenía un delirio, una paranoia, tenía un espíritu de celos, de ira contra su oponente, inclusive, no digamos oponente desde ya, digamos contra su soldado más fiel, David, quien había ya derrotado hacía unos años a Goliat y se había establecido como uno de los siervos, de los servidores de Saúl en la corte, pero que por culpa de un espíritu inmundo que tenía el rey Saúl dentro, metido dentro, un demonio que tenía dentro, ya venía obsesionado en contra del rey David. Bueno, el rey David, el chico David, había sido ungido como rey, pero todavía no había llegado el tiempo de la posesión. Solamente fue escogido, pero tendría que pasar un proceso de unos 15 años de persecución injusta por parte de Saúl contra su persona y contra sus soldados, ya que David tenía unos 600 soldados. Sin embargo, entonces Saúl había descuidado el reino, los asuntos administrativos del reino. Saúl estaba empecinado por David. Saúl descuidó las guerras que tenía Israel contra los filisteos, porque no hacía sino pensar día y noche en David. Estaba obsesionado con este tema, se acostaba pensando en él, se levantaba pensando en él, no se concentraba, le estaba siguiendo los pasos.
En el capítulo 22, versos del 1 hasta el 5 más o menos, el contexto antecedente inmediato, nos habla que David se estaba escondiendo, estaba moviéndose de un lugar a otro. Y de alguna manera el rey Saúl supo en dónde se encontraba. A él le llegó el mensaje, no se sabe si fue por WhatsApp, por Messenger, por Facebook, no se sabe si fue un mensaje de texto, pero dice el versículo 6 que ya Saúl sabía en dónde estaba David. Se encontraba, según el versículo 5, en el bosque de Jared, allá en Judea o en Judá. Entonces, de alguna manera, Saúl le venía siguiendo la pista, el radar a su enemigo más inmediato, aunque David en realidad no era el enemigo de Saúl. El enemigo de Saúl era ese problema, esa paranoia, ese problema mental que tenía por los celos, porque estaba aferrado a su trono a como diera lugar. Entonces aquí encontramos a un rey que descuida los asuntos principales para perseguir a sus opositores, a sus oponentes más inmediato. El pensamiento recurrente de Saúl era que había un chico que le quería quitar el trono, y Saúl sabía que David tenía la valentía, tenía la capacidad militar de hacerlo, pero todo esto era imaginario, era en hipótesis, no era real. David nunca buscó el trono de Israel, sino que fue Dios el que buscó al chico David detrás de las ovejas, en los corrales, para que fuera. Entonces aquí vemos a un hombre, hermano, aferrado al poder, aferrado como sanguijuela al trono de Israel, ¿sí? Entonces vamos a mirar cuál fue el discurso del dictador en este pasaje. Dice que hizo como una especie de junta en el pueblo de Gabaa, en Benjamín. Acuérdense que Saúl era un chico de la tribu, porque cuando Dios lo escogió era un muchacho, 20 años, era de la tribu de Benjamín. Y en Gabaa se encontraba entonces en su propia tierra, en su propio palacio de Miraflores, en su propio terruño, y estaba rodeado de las personas criollas, de los que lo apoyaban, de los que lo querían, de los que le aplaudían, de los que a todo lo que él decía le decían amén. No tenía en su junta, no tenía en su palacio ni en su congreso a ningún opositor, a ningún crítico, a ningún contrario. Jamás se reunió, dice la palabra, que estaba debajo de un tamarisco sobre un alto. Abraham fue el primero en plantar un tamarisco, un árbol tamarisco en Beersheba. El tamarisco era un árbol grueso, de madera muy fina, húmeda, pero de ramas muy delgadas y de hojas muy pequeñas. Básicamente eran árboles que crecían en los desiertos, no tenían casi sombra, pero eran muy apetecidos por la madera, pero más que todo porque al tener raíces y tallo húmedo, los beduinos, los habitantes, las personas orientales, se refugiaban en él para que les diera frescura. Era un árbol, esta era la oficina. Acuérdense que Débora, por ejemplo, en el libro de los jueces, siempre tenía su oficina de consejería en una palmera, allá en esa ciudad de Israel. Pero la oficina, lo que le producía frescura, tranquilidad y paz al rey Saúl era precisamente un tamarisco. Y en la antigüedad, los paganos consideraban este árbol como un árbol sagrado, es decir, lo consideraban que tenía poderes, ¿sí? Y claro, como ya Saúl estaba apartado de Dios, dice que ese árbol estaba en un alto. Acuerde que las montañas y los lugares altos en la antigüedad y hasta el día de hoy eran considerados lugares sagrados. Después de que se apartó Saúl del Señor, empezó a creer en supersticiones. Empezó a creer en que los elementos naturales podían tener una incidencia en las cosas naturales. Las cosas representativas, como los árboles, las montañas, podían tener de alguna manera y traerles suerte. Óigase bien, dejó de confiar en Dios. De hecho, Saúl más adelante consultaría una divina para su propia ruina y perdición, para llenar la copa de sus pecados y ser destruido por Dios, hermano. Y precisamente si usted sigue leyendo al final del libro, cuando narra la muerte de Saúl, que Saúl se suicida, y ¿sabe dónde fue enterrado?
fue enterrado a los pies de un tamarisco, allí abajo, tamarisco, y abajo le hicieron la tumba y lo metieron allá sin cabeza, porque a Saúl lo decapitaron después de muerto, hermano. El lugar, la oficina, el asiento, la curul que le producía paz, sería más adelante su propia lápida y su propia tumba. Impresionante dato o detalle a mi juicio en este momento. Tenía su lanza en la mano. Mire, los reyes en la antigüedad tenían dos elementos o tres que los caracterizaba como reyes. Lo primero era su ropa, vestidos, digámoslo así, de púrpura. Lo segundo era su corona y lo tercero era un cetro. El cetro era un báculo, un palo, un bastón. Era un elemento representativo. El báculo o el cetro de Saúl era una lanza, carrera armamentística. Esto nos habla de un rey violento, de un rey que no hablaba sino de guerra, porque no tenía guerra sino en su mente y en su corazón. Así son los países de izquierda, no hablan sino de guerra, de la fuerza, de imponer. En lugar de, él no tenía la espada del espíritu en la mano, con la que deberían gobernar los reyes de la tierra. Donde los reyes de la tierra gobernaran con la Biblia, viviríamos en el paraíso. Pero resulta que no, que estamos al borde de una tercera guerra mundial en diferentes bandos del mundo, en Europa, en Asia y aquí en América. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Por qué? Por estos presidentes tiranos que no piensan sino en gobernar con una lanza. El carácter agresivo, el carácter, hermano, violento de este dictador que cree que voy a derramar toda la sangre si no quedo como presidente. Imagínense, a su propio pueblo amenazándolo como tal, hermano. Mire, entonces, hermano, encontramos en este hombre, vamos a mirar el discurso. Dice que todos sus siervos estaban alrededor de él. Claro, se reunió con su partido político, se reunió con su gente para disertarles, para de alguna manera, hermano, seguir con el soborno, para hablarles acerca de su opositor inmediato, para decirles mentira, para darles una lectura de la realidad que él mismo había distorsionado en su mente. Tremendo, hermano, mire. Entonces, claro, Saúl empezó a disertar porque estaba convencido de que David era su enemigo, y resulta que era todo lo contrario. Era él, Saúl, el enemigo de David, pero David no era enemigo de Saúl como tal. Pero este hombre, como les digo, estaba endemoniado. Escuche bien, dice que Saúl se había apartado de Jehová por apóstata. En la Biblia los apóstatas no tienen chance de volver. Si usted lee con atención, los apóstatas están perdidos según la palabra, hermano. Según la palabra, la apostasía es renegar de la fe, darle la espalda, rebelarse contra Dios. Entonces ya no queda más sacrificio por los pecados, dice Hebreos, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los opositores, a los adversarios, dice la palabra, hermano. Con razón el Señor Jesucristo puso a la derecha, capítulo 25 de Mateo, a la derecha puso sus ovejas y a la izquierda, ¿quién puso? A las cabras. Imagina, a la izquierda están las cabras, según la palabra de Dios. Mire, entonces, según esto, hermano, el discurso de odio del rey Saúl, para contagiar, porque el odio es contagioso, a sus funcionarios, a sus militares, a sus consiervos, a todos los que trabajaban con él. Se trataba de los que lo rodeaban, de su guardia presidencial, de sus hombres de confianza, entre comillas. Y dijo Saúl, versículo 7, a sus siervos, y repite, que estaban alrededor de él. Es decir, los que le rodeaban, los que le aplaudían, repito, los que le aprobaban sus locuras, sus desfachateces. Todo lo que decía Saúl, así fueran mentiras, todos sonreían y decían amén, 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 amén. Claro, habían intereses, ambiciones y codicias. Oíd ahora, hijos de Benjamín. Ahí está, la tribu de Benjamín, la más pequeña de las tribus de Israel. Mire, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas,
y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas. Mire la pregunta absurda que este hombre, que no está interpretando bien la realidad, les está haciendo a sus funcionarios. Mire, está comparándose con la oposición, con su opositor. Claro, en ese momento David no tenía dinero, no tenía cómo sobornar a los 600 soldados o guerreros que tenía con él. Pero esos 600, primero 400, luego 600, esos eran endeudados, amargados, pero unos años después se convirtieron en el ejército de los valientes, en el ejército más poderoso de toda la Biblia, el ejército de David. ¿Y cómo empezaron su carrera? Endeudados y amargados y deprimidos. Pero no estaban con David por intereses, ni por tierras, ni por viñas, ni por puestos, ni por curules, ni por favores políticos. Estaban con David porque querían apoyar al próximo rey, al escogido de Dios. Mire la bendición de apoyarse y de acogerse a los hombres de Dios, a los hombres con llamado de Dios, según esto, mire. Entonces, claro, esto es un discurso de soborno. Les está diciendo, mire, este muchacho, el hijo de Isaí, mire, ni siquiera menciona el nombre de su opositor, no lo menciona. El hijo de Isaí, el menor. ¿Acaso les va a dar a ustedes lo que yo les estoy ofreciendo? Mire, les estoy ofreciendo tierra, les estoy ofreciendo viñas, fincas, campos, les estoy ofreciendo puestos, altos cargos políticos, militares y públicos. Claro, Saúl estaba aprovechándose y abusando del ministerio de Hacienda, estaba abusando de los bienes de Israel. Esto ya estaba profetizado. Dios mismo le dijo a Samuel, mira, el nuevo rey que ellos eligieron va a abusar de las riquezas, va a abusar del vigor de los jóvenes, los va a poner a trabajar, les va a dar cosas, pero a cambio de favores políticos y militares. Así trabaja la izquierda. A los únicos que les va bien con la izquierda y con el socialismo y el comunismo es a los que están alrededor de el tirano. A esos sí les va bien, esos sí son ricos, pero los demás que se los lleve el diablo, a los demás que se los lleve Satanás, a esos sí se los llevó, hermano, la ruina y la desgracia, hermano, mire. Entonces estamos hablando de un gobierno corrupto, de un gobierno que ofrece tierras, viñas, favores políticos, dinero, que ofrece millonarias recompensas con tal de aprobar sus reformas, con tal de aprobar sus proyectos, y el proyecto principal era perseguir a donde fuera a este joven opositor y eliminarlo para que no quedara vestigio de enemigos contra el trono de Israel. Entonces nótese, dice la palabra, ya Saúl en su discurso notamos que estaba tan paranoico que estaba hasta sospechando de sus propios funcionarios. Versículo 8, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí. Imagínense, hermano, ya este hombre estaba alcanzado por su propio problema, por su trastorno. Ya estaba sospechando de los suyos, de su guardia personal. Imaginariamente ellos estaban conspirando con Jonatán y con David para quitarlo del trono. Entonces, de alguna manera no hay confianza ya total en sus siervos, sino que ellos ya estaban conspirando y ya Saúl se sentía solo política y militarmente, ¿sí? Y luego dice, y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de ustedes que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo, o sea, a David, contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy. Nótese entonces, esta vida llena de sospechas, esta vida llena de desconfianza. Ya Saúl no confiaba en Dios. Saúl estaba aferrado como sanguijuela a su reino, a su trono, al que le proveía seguridad, y de alguna manera está acusando a sus funcionarios de ser cómplices de un complot de su propio hijo, que sería el sucesor de su trono, Jonatán, un complot de David con su propio hijo, Jonatán. Entonces se encontraba estaba en un tamarisco para recibir paz, pero no tenía paz.
Estaba totalmente atormentado por la obsesión con el poder y era al contrario. David no estaba persiguiendo de ninguna manera a Saúl. Era la obsesión la que tenía emboscado a Saúl, la que lo tenía agarrado. Aquí, en este punto, voy a empezar a predicar. El tema que quiero tratar se llama obsesiones evangélicas. ¿Cómo se llama? Muy bien. ¿Qué es una obsesión? Es muy fácil definir esto. La palabra latina significa asedio. Obsesiones son pensamientos incontrolados, invasivos, intrusos, que llevan a la persona a exagerar sus necesidades y de que tienen que ser suplidas a como de lugar y pronto. Si bien Dios nos creó a los seres humanos, tenemos varias características. Fuimos, por ejemplo, creados a imagen y semejanza de Dios. Pero hay una pequeña diferencia, es que Dios creó al ser humano orientado también por la necesidad. Por eso le dijo el Señor a Adán y Eva: de todos los frutos de los árboles del huerto podéis comer. Es decir, que lo creó con necesidad de comida, pero no solamente de comida. Los seres humanos tenemos diferentes estómagos, por decirlo de alguna manera. Tenemos necesidades no solamente físicas y biológicas, tenemos necesidades mentales, psicológicas, emocionales, familiares, relacionales. Tenemos necesidades espirituales. Allá en internet usted puede encontrar la pirámide de Maslow, en donde encuentra una pirámide de las necesidades. Lo que pasa es que este hombre psicólogo fue secular y por eso no pone la necesidad principal en el lugar donde debería estar. La necesidad principal del ser humano es espiritual, es Dios, según la palabra. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de eso vivirá el hombre. Sin embargo, hay dos necesidades psicológicas. La una es la necesidad de pertenencia, la necesidad de sentirse importante, la necesidad de sentirse amado, de pertenecer a, esa es la primera. Y la segunda es la necesidad de seguridad. Óigase bien, todos los seres humanos necesitamos comida, un lugar para vivir y necesitamos esa seguridad como tal. La obsesión viene cuando tenemos una necesidad y no es suplida en el tiempo en que nosotros lo planeamos. Cuando una persona necesita algo y no se suple, el sujeto se puede obsesionar con eso que necesita y pensar en ello de día y de noche. Y olvidarse de Dios en muchos casos, hermano, por estar pensando a ver cómo me lo consigo. ¿Por qué? Porque eso que estoy anhelando es la fuente de nuestro refugio, de nuestra seguridad y de nuestra identidad. Y es allí donde entramos al terreno de la idolatría. La obsesión podemos definirla claramente desde la Biblia como idolatría. ¿Por qué? Porque pensamos que eso o ese alguien me va a proveer más seguridad que Dios mismo. Me va a proveer más felicidad que la presencia de Dios misma. Entonces me agarro como sanguijuela. Me hago matar, pero nadie me lo quita. Pero nadie me quita. Tremendo. Entonces, por esto, hermano, es que la obsesión, o dicho en palabras con los psicólogos, lo llama TOC, trastorno obsesivo compulsivo. La obsesión son los pensamientos que no lo dejan. La obsesión. Y lo compulsivo son las acciones que el sujeto hace para calmarse, para tranquilizarse. Entonces es ahí, hermano, donde la gente se vuelca al pecado. Por ejemplo, hay gente que está estresada y de inmediato empiezan a buscarle el cigarro, o de inmediato comienzan a buscar la marihuana, o de inmediato empiezan a buscar las amigas o los amigos. ¿Por qué? Porque la compulsión lo lleva a tratar de sedar esa necesidad no satisfecha. Escuche bien, hermano. Entonces, el tema de la obsesión que puede cegarnos es algo pecaminoso. La obsesión es pecado. ¿Por qué? Porque cualquier cosa, asunto o persona o meta que ocupe el lugar de Dios en la vida del cristiano se convierte necesariamente en un intruso, en un ídolo. Y la palabra nos manda
a que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Desplazamos a Dios porque creemos que un trono, que una posición económica, que unos bienes nos van a proveer, y allí es donde viene el pecado de la preocupación. Mire, habrán personas preocupadas hoy en día, preocupadas por el empleo, preocupadas por la falta de, preocupadas por el futuro, ¿sí? Entonces es pecado. ¿Por qué? Porque la preocupación es innecesaria y Dios ha dicho en su palabra: nunca te dejaré y nunca te desampararé. Mire, las promesas de Dios apuntan a que el Señor suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Promesas que se cumplen en los que confían en Dios. Pero Saúl ya no confiaba en Dios, confiaba en su trono, confiaba en sí mismo, ya no confiaba ni en sus siervos ni en nadie. Entonces ahí es donde está el pecado, hermano. Mire, entonces vamos a mirar algunas obsesiones evangélicas. Lo titulé así porque muchas veces nosotros nos engañamos pensando que estamos bien, cuando en realidad estamos invadidos de un mundo que crea necesidades y deseos en nosotros. Mire, hermano, hay muchas cosas que nosotros no necesitamos y que el diablo nos la ofrece y nos la quiere meter por los ojos, pero no lo necesitamos. Aunque el ser humano tiene necesidades, todavía puede sobrevivir y esperar y aguantar sin muchas cosas. ¿Es verdad o no es verdad? Pero no, vivimos obsesionados y vivimos, por ejemplo, obsesiones por las posiciones laborales. No, es que yo tengo que estar allá, pastor, vea, allá arriba en ese tamarisco, allá en ese alto, allá yo voy a estar, y lo declaro y lo decreto. Bueno, y si no es la voluntad de Dios que estés allá, entonces ¿qué? ¿Te vas a pegar un tiro o te vas a tirar al metro? Mire que no nos encomendamos a Dios. Son obsesiones, hermano, mire. Y cuando vemos que otra persona, otro compañero de trabajo está escalando más rápido, empezamos a mirarlo como este es un intruso, este es mi opositor, este es mi David, a este sí lo voy a perseguir, y empezamos a murmurar y a hablar mal de los demás. ¿Cuántas personas por escalar laboralmente utilizan a los demás como escalas? Las cabezas de los demás como escalones. Ahí está la obsesión, hermano. Porque queremos y trabajamos con el reloj y queremos subir, cueste lo que cueste, hermano. La obsesión por ser los mejores, por ser mejor que el otro, se llama celos. Así como Saúl sentía celos del joven David. Hay gente más prometedora que nosotros, hay gente que tiene más gracia que nosotros, más sabiduría. Mire, por ejemplo, la obsesión con la belleza y con el cuerpo que la gente y que mucha gente maneja hoy en día. Entonces se vaciaron los templos y se llenaron los gimnasios. ¿Por qué? Porque la gente está obsesionada, sobre todo las mujeres. Claro, como hay una necesidad psicológica normal en las mujeres, que es la necesidad de la seguridad. Los hombres también la tenemos, pero en las mujeres más. Entonces piensan que una buena figura va a asegurar la atención de algunos o de muchos pretendientes. Pero la pregunta es, ¿qué clase de atención? Y claro, no voy a estar sola, sino que voy a tener un príncipe que me rescate y que tenga plata y que me dé seguridad y que me dé estabilidad y que me ayude para no tener que trabajar solamente para el gimnasio día y noche, y se olvida de Dios. Porque en Dios al cuerpo le hace culto al cuerpo, hermano. ¿Habrán personas obsesionadas con la belleza hoy en día? ¿Usted qué dice? Mira, hermano, hasta viejos y viejas, hermano, mirándose al espejo, en vez de mirarse al espejo de la palabra de Dios, hermano. Alabado sea el Señor, mire. Claro, miren, no estoy diciendo que no vaya al gimnasio, yo voy al gimnasio a veces. Hay que estar, y la salud, y claro, yo estoy de acuerdo con que estemos bien, por fuera y por dentro. Pero cuidado con las obsesiones. La obsesión por el éxito, por el progreso. Mire, yo he conocido jóvenes obsesionados por irse del país y andan como locos buscando en las redes sociales algún amigo, alguna pareja que se los lleve, porque quieren progresar. Quiero salir de este barrio, quiero triunfar, pastor. Pero ¿cómo? Está bien que tengamos sueños, Dios nos creó así, sí, pero tengamos cuidado de los medios, porque los fines no justifican los medios. Tengamos mucho cuidado
y examinemos nuestro corazón, hermano. Mire, hay gente obsesionada con el amor y con el romance. Hay personas obsesionadas con la sexualidad, hermano. Si no es para mí, no es para nadie. Por eso estamos viendo tanto feminicidio hoy en día, hermano. Porque si no es para mí, no es para nadie. Por eso estamos viendo gente tan adicta a las redes sociales. Las hermanas solteras que están cansadas de esperar porque en la iglesia todos son unos feos. Entonces andan buscando a ver, involucrándose emocionalmente en las redes. Por eso se llaman redes, porque atrapan a los seres humanos, hermano. Obsesión. No, es que yo estoy muy vieja, pastor, ya tengo 20 años, ya me va a dejar el tren. No. Es mejor esperar en silencio la salvación de Jehová, dice Lamentaciones. Cuidado, porque la prisa es la madre del afán. Mire los riesgos que corre la gente por obtener lo que desea. Mire, por ejemplo, los inmigrantes, los que se entran por el río para entrar a Estados Unidos. ¿Usted no cree que eso es correr muchos riesgos? Arriesgando la vida, la libertad, arriesgando todo, hermano. Pero no arriesgan nada por Cristo ni por la palabra. No arriesgan nada, hermano. No arriesgan un pasaje para venir a la iglesia. Pero sí arriesgan 10 millones, 15 millones prestando quién sabe a quién para irse para la USA, para irse para arriba. Eso sí se arriesgan a que lo maten porque no paga. Eso sí lo arriesga. Estamos viviendo en un mundo de idólatras, de gente obsesiva por lograr lo que quiere. Pero yo le aseguro que Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que le pidamos. Y le aseguro que una buena economía no va a asegurar ni su futuro ni su destino. Se lo aseguro, hermano. Dice Lucas 12:15, dice la palabra: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posea. En eso no consiste la vida, hermano. Cuidado, hermano. Nos podemos engañar a nosotros mismos refugiándonos en el hombre, refugiándonos en una universidad, refugiándonos en unos ahorros, refugiándonos en aquello que creemos que es la fuente de nuestra felicidad. Cuidado, hermano. Dice la palabra: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, por su sostén, hermano. Mire, gente, hermano, que está obsesionada, por ejemplo, con la educación y el cuidado de sus hijos. Una obsesión impresionante, hermano. Una sobreprotección impresionante. Le facilitan la vida tal a los hijos que los vuelven unos inútiles, unos débiles emocionales. No los dejan, no los ponen a esperar, no les enseñan a hacer nada. Unos inútiles, hermano. Perdóneme. ¿Por qué? Porque estamos obsesionados con el bienestar de los hijos, con el nuestro, y no estamos obsesionados por obedecer a Dios, por ejemplo, por vivir para Él. Nada. Dejamos al Señor para el domingo a las 11 de la mañana, pero en semana estamos como locos persiguiendo a nuestros objetivos y a veces haciéndole daño a los demás, incluso con nuestras lenguas. Por eso nos volvemos celosos, competitivos, agresivos, porque vemos a los demás no como hermanos, sino como enemigos. Cuidado, hermano. Mire, una preguntita: ¿usted conoce personas obsesionadas con la limpieza? No, no se case todavía si usted es una de esas, hermano. Todavía no, espere. Hermano, eso es una cosa exagerada. Pero vaya a ver si está obsesionada con la limpieza de su corazón de la misma manera. Como el Señor, había veces un sacerdote pasaba por todos los domingos para ir a la parroquia y veía a un ferigrés lavando el carro todos los domingos a la misma hora. 3 horas lavando el carro. Hasta que un día el sacerdote le dijo: hombre, ¿usted por qué nunca va a la capilla? Mi cura, lo que pasa es que estoy lavando el carro los domingos. Y le dijo el cura: y si así te esforzaras en lavar tu alma, sería tu vida diferente. Alabado sea el Señor. Mire. Entonces, hermano, mire, personas obsesionadas con acumular, por ejemplo, acumular dinero, acumular like, obsesionada. Hay gente obsesionada con el celular, ¿o no? Mire, eso es lo que quiere el enemigo, hermano. Que nosotros nos empecinemos. Hay personas que tienen un carácter aditivo. Cuando algo les gusta,
se tiran de pies y manos, hermano, sabiendo que la vida tiene que ser holística. Holística quiere decir que hay diferentes áreas que requieren atención, pero sobre todo la más importante, la espiritual, la búsqueda de Dios. Y de hecho, aún en la vida espiritual podemos volvernos compulsivos y podemos obsesionarnos incluso en la vida espiritual. Entonces, inclusive, mire, hay hermanitos que todo es pecado. Todo es pecado. Y si faltan un domingo a la iglesia porque fueron a pasear con la mujer, cometió un pecado mortal. El lunes en la mañana me habló y le llamo al pastor Javier para confesarle que no llegué a la iglesia y yo tenía que ir a la iglesia. Hermano, la vida cristiana no se vive solo en la iglesia, se vive en toda parte, en el trabajo y sobre todo en la casa, en la familia es lo difícil. ¿Sí o no? El escenario más duro para practicar y vivir la vida cristiana es el hogar, la familia, hermano. Entonces, cuidado con las obsesiones. Mire, jóvenes obsesionados con mascotas, con tatuajes, obsesionados con un montón de cosas y se olvidan de Dios. No nos aferremos a nada, hermano. La palabra dice que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar de él. Proverbios 23, verso 4 dice: no te empeñes en hacerte rico, sé prudente y desiste. Desiste, hermano. No le estoy diciendo que no trabaje y que no progrese, no, todo tiene su hora, todo tiene su tiempo. Y a veces el progreso no depende del mucho trabajo, ni de la mucha obsesión, ni del mucho tiempo. Lea el Salmo 127 para que vea que es Dios el que prospera, es Dios el que progresa y no necesita matarse, ni arruinar su salud, ni sus relaciones. Es necesario obedecer, hermano. Si Jehová no construye la ciudad, en vano trabaja los edificadores. Y si el Señor no te guarda, no te cuida, en vano valen esos guardaespaldas. ¿Eso para qué, hermano? En vano, todo eso es en vano. Por eso es tan importante entender, hermano, que tenemos que aprender a soltarlo todo, a soltarnos, hombre. Sueltes, hermano. Uno aprende a disfrutar más de la vida, de las relaciones, cuando se suelta y se aferra al invisible. Así como Moisés, que lo soltó todo, soltó el trono de Egipto, soltó las concubinas de Egipto, soltó todo, no quiero nada, lo soltó todo, hermano, para aferrarse al invisible. Y lo logró, hermano. Ahí nos quedó como héroe de la fe en el capítulo 11 de Hebreos, porque era un hombre que únicamente estuvo aferrado ¿a quién? A Dios, aunque no lo estuviera viendo, hermano. Entonces esa es la reflexión sencilla que quería traerles, hermano. Aférrese al Señor. Si tiene que renunciar a lo que sea, hermano, soltar, hermano, a veces los apegos y la idolatría te apartan de Dios. Que sea el Señor el asunto, la persona que ocupe tus pensamientos, que tus preocupaciones sean de agradar a Dios, que tu mayor preocupación sea el pecado, para que lo aborrezcas, para que lo rechaces, para que le des la espalda y para que te concentres en ese Dios todopoderoso que tiene buenas cosas, para que las disfrutemos, no para que las adoremos, para que las disfrutemos. Dios tiene una buena vida para los que le creen. No se aferre a un puesto laboral, no se aferre a nada, que hoy estamos y mañana no estamos, hermano. Mire, aferrado a la esposa que nada más mía. Usted se muere y al otro día, al otro mes, al otro año otro se casa con ella y usted no va a saber, hermano. Aferrado a nada, a los hijos, a nadie. Aférrate al Señor. Renuncia a tus ídolos, a tus terafines, a tus ídolos familiares. Renuncia a todo eso, hermano, y aférrese. Si el Señor le permite cargos, le permite subir, amén, sírvale ahí donde está. La vida se disfruta mejor y se goza cuando usted se aferra únicamente a Dios, quien debe ser la fuente de nuestra seguridad, de nuestro amor y de nuestra importancia. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Gracias, Señor. Cerramos los ojos, por favor. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias por tu palabra, Señor. Entréguele al Señor cualquier obsesión, hermano. Obsesión por el placer. Querido hermano, obsesión por el sexo. Usted que todavía ve pornografía, obsesivo. Nada lo va a saciar porque la carne es insaciable. Solo Dios te puede llenar de significado.
Usted que es adicta a la aprobación de los demás. Usted que es adicta al romance, hermano, hermana. Y el romance es bueno, son bendiciones de Dios, pero se convierten en ídolos. El trono es bueno, el trono, pero el trono se puede convertir en un Dios falso. Dígale: Señor, hoy delante de ti, Señor, expongo mi vida. Ayúdame a soltar tantas cosas. Por eso dice Jesús que el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Saúl quiso salvar su reino y su vida y la perdió. Mientras que David nunca buscó posiciones y Dios lo posicionó. Dígale: Señor, ayúdame a mirar a los demás como hermanos, con amor, con favor, y no como una amenaza. Mujeres obsesivas con la belleza, que ven a la más hermosa como una verdadera amenaza. Dígale: Señor, ayúdame. Hoy renuncio a toda obsesión, a toda compulsión, a toda adicción. Eres tú la fuente de nuestra paz. Tú serás, y no un hombre, ni un marido, ni una esposa. La fuente de tu paz y de tu seguridad es Dios, es Jesús, es el Maestro, es el Espíritu Santo. Dígale: Señor, yo te entrego todo afán, toda faena, todo afán. Usted quiere conseguir una casa y se obsesionó con ella, tranquilo, Dios se la va a dar. Dios es bueno. Incluso te la puede dar mejor de la que la planeaste, pero debes confiar en Él, debes esperar en Él, y Él hará y exhibirá tu justicia como el mediodía. Vamos, dígale: Señor, yo te entrego toda obsesión. Usted ha descuidado la vida espiritual, así como Saúl descuidó su trono y su reino por estar pendiente de un joven menor que él. Usted puede descuidar su vida espiritual por estar obsesionado con el dinero, con el éxito, con el progreso. Renuncia en esta mañana y dile: Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Sí, yo voy a tomar nota de mis planes, pero te los voy a presentar a ti, y que se haga tu santa voluntad. Y yo sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. A su tiempo florecerá tu esperanza, pero debes aprender, porque no es lo mismo lo que Dios te da a lo que tú te consigas. Lo que tú te consigas te puede destruir. Lo que Dios te da te va a bendecir de por vida. Señor, te damos gracias por tus siervos, gracias por tu pueblo, gracias por tu palabra. Y en tus manos encomiendo, Señor, cada familia, cada vida, para que nos traiga libertad, para amarte solo a ti, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y para preocuparnos por lo más importante, que es vivir en santidad para ti y amar a mi prójimo como a mí mismo. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, Jesús.